Tengo a mi arma supremas. Ahí pueden. Hay que comerse, pero que también armas supremas matadoras. Son para conseguir Robux. I'm gonna tell you guys a free. Conseguí una tarjeta con que también le puedes quitar Roblox. Mira, aquí están los skins que he coleccionado. Aquí no, miren, tengo que llegar a 1000 de esto y conseguir Robux. Sí. Ahí está la ruleta. Se la carga por 2. Ahí, pegale.
El gato no se baña. Mira, el hondo, mira. Mira, anda con bicho. Ahora, con bicho baña. Va a cambiar su Martín. ¿Qué cosa? No quiero plátano yo. ¿Qué plátano? No. Bueno. Aparte de porque no se lo manda a poner. Su mamá se lo Vamos, 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 vamos. Conmigo. Está muy fuerte el enemigo. Máquina matadora, hagan su trabajo nomás. Tienen unos puntitos, eso. Ya, esos dos son más grandes que los que me pasaron. Es que ese igual me gusta, porque si le quedará bueno. Espérense. Déjase al Santi, pues este Espérense. Ay. Duro. Deja los dos, uno con el Martín y otro con el Coco. Deja los dos. Porque tenga que estar lavándolo. Igual que lo otro que está.
Veamos. Mira. Seguro.
está, sobre todo rápido. Me voy para acá, la derecha, al Hanky, a Among Us. Free Fire hack, play game and redeem free diamonds. Download and play Stack Rail. Check it out now. Esperen, no hemos terminado. Seguimos. Son departamentos, hijo. Al pulpo Claudio, Joaquín, están